Tengan muy buenos días, mis niños. Sean bienvenidos nuevamente este domingo a la clase dominical del Ven, Sígueme. Pues como todos saben, mis niños, estamos estudiando doctrina y convenio. Pues en este momento quiero que cada uno de ustedes comparta con sus padres cuál escritura de doctrina y convenio les ha gustado y puedan memorizársela. Pues a mí me gustó una escritura y la voy a compartir con ustedes, que se encuentra en Doctrina y Convenio. Me gusta mucho porque tan cierto como Dios vive, se encuentra en Doctrina y Convenio 20:35. Y le dijo el Señor a Oliver Cowdery y al profeta José Smith: ahora sabemos que estas cosas son verdaderas. Ellos profetizaron esto. Ahora sabemos que estas cosas son verdaderas y concuerdan con la revelación de Juan, no añadiendo ni quitando a la profecía de su libro, ni a las santas escrituras, ni a las revelaciones de Dios que de aquí en adelante vendrán por el don y el poder del Espíritu Santo, la voz de Dios o la ministración de ángeles. Mis niños, como les dije en la clase anterior, la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es el cumplimiento de las profecías de Juan el Amado, que escribió el libro de Apocalipsis. Por tanto, mis niños, no estamos añadiendo, solo estamos siendo parte del cumplimiento de esas profecías de Juan el Amado. Y no nos maravillemos, como dijo el profeta José Smith. Aquí dice, ni las revelaciones de Dios de aquí en adelante, porque vendrán muchas revelaciones, mis niños, porque tenemos profetas vivientes y esas revelaciones son por el don y el poder de Dios y por ministerio de ángeles. Entonces, mis niños, esta es la escritura que yo les quería compartir, y la clase de este día se titula Fortalecer la Iglesia. Ese es el título de la clase de este día, fortalecer a la iglesia. Quiero decirles, mis niños, que estamos organizados ya como Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. El profeta José Smith impuso las manos sobre todos aquellos que se habían bautizado únicamente por el bautismo de Juan, que es el bautismo de arrepentimiento, pero faltaba lo más importante, que es el bautismo de fuego o la confirmación para conferir el don del Espíritu Santo. En esa primera reunión, mis niños, el profeta José Smith, una vez que lo apoyó la congregación de la iglesia, levantando su mano, mis niños, vino y confirmó a cada uno individualmente, imponiéndole las manos sobre su cabeza para que recibieran el don del Espíritu Santo. ¿Por qué, mis niños? Porque así lo hicieron los apóstoles en el ministerio terrenal de Jesucristo. Y voy a compartirles un acontecimiento maravilloso en el libro de Hechos, donde nos enseña que para que recibieran el Espíritu Santo, mis niños, se les imponía las manos de esta manera. Hechos 8. Y dice el Señor, Hechos 18:2, y les dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Esto Pablo le preguntó a todos los que se habían bautizado en Samaria: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis pues bautizado? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y siguió diciendo Pablo:
Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que habría de venir después de él, a saber, Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Y eran todos como unos 12 hombres. 12 hombres fueron bautizados en Samaria y recibieron el bautismo por inmersión para arrepentimiento. Y recibieron el bautismo de fuego, que es el don del Espíritu Santo, mediante la imposición de manos por un poseedor del sacerdocio. Como bien ven mis niños, estamos en la capacidad de decirles, mis niños, que estamos organizados de la misma manera que la Iglesia de Jesucristo en la antigüedad. Pero aquí está lo más sorprendente, mis niños, por estar constituidos a la manera del Señor, por ser la Iglesia verdadera de Jesucristo, la Iglesia restaurada, ha heredado un legado, mis niños, muy tristes para cada uno de los miembros de la Iglesia restaurada, de los pioneros, y para cada uno de nosotros en estos días, mis niños. Y ese legado se llama la persecución. Después que la Iglesia fue constituida, vino la persecución al profeta José Smith y a cada uno de sus familiares. Qué pesar, mis niños, cuando la Iglesia verdadera se ha constituido en la tierra, siempre ha habido oposición desde la antigüedad. ¿Cuál oposición les voy a compartir, mis niños, a ustedes en este momento? La oposición que tuvieron los miembros de la Iglesia de Jesucristo en la antigüedad, cuando Faraón tenía a los creyentes como sus esclavos, mis niños, y para sacarlos de aquella esclavitud, si el Señor utilizó a un hombre, a Moisés, y a Moisés le dijo de esta manera, se encuentra en Éxodo 9, 16, y le dijo Jehová a Moisés, a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. A la verdad te he puesto, a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Por eso, mis niños, siempre hay oposición cuando la Iglesia verdadera esté en la faz de la tierra. Entonces le dijo Jehová a Moisés que así le diría a Faraón, ¿todavía te ensalzas tú contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a esta hora yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca ha habido en Egipto desde el día en que se fundó hasta ahora. Miren, mis niños, el Señor muestra su poder cuando Satanás hace discípulos algunos para estar en contra de la Iglesia, en contra de la predicación del Evangelio verdadero. Pero esto ocurre, mis niños, ¿para qué le dijo el Señor a Moisés? Para que seas, le dijo, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Entonces, por eso llamó al profeta José Smith, para mostrar en él el poder. Y miremos mis niños, por eso la clase se titula Fortalecer a la Iglesia, por la persecución que iniciaba. ¿Qué creen, mis niños? Cuando el profeta José Smith
estaba preparado para bautizar. Habían hecho un estanque para recolectar agua suficiente para hacer el bautismo correcto por inmersión a la manera de la sepultura. Pero vinieron los enemigos de la obra y destaparon el estanque para que el agua corriera y no tuviera agua para bautizar a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, de la iglesia restaurada. Emma fue una de ellas que estaba lista con la familia Canet para recibir el bautismo por inmersión. Pero mis niños, los enemigos del Señor no pueden retrasar esta obra porque Dios los ha mandado. Así lo dijo él en Doctrina y Convenio. Y no habrá quien se oponga porque yo los he enviado. Esta es la obra de Dios, de manera que no habrá brazo humano que pueda detenerla. Únicamente el poder de mi Salvador y de nuestro Padre Celestial. En la antigüedad, mis niños, también en la época de Isaías, la iglesia fue perseguida. Y compartiré, mis niños, esa escritura en Isaías 35. Y en el encabezado dice: en el día de la restauración, el desierto florecerá, el Señor vendrá, Israel será recogido y estableceré Sión. La restauración de la iglesia se ha efectuado. El recogimiento de Israel lo estamos viendo a través de los misioneros de tiempo completo de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Al igual que cuando la restauró el profeta José Smith, él dio llamamiento a cada uno de los élderes, de los que poseedores del sacerdocio. Por ejemplo, a Oliver Cowdery le dijo: demuestra tu llamamiento a toda tu familia y a todo el pueblo. Predica el evangelio. Ese fue el llamamiento que le dio el Señor a Oliverio Cowdery. Predicar. O sea que lo llamó a la obra misional. También llamó a Hiram Smith. A Hiram lo mandó a fortalecer a la iglesia. ¡Qué llamamiento tan importante para el elder Hiram Smith! Fortalecer a la iglesia. Y también a Samuel Smith lo mandó a exhortar al pueblo. Que es exhortar, mis niños, invitar a venir a Cristo, persuadirnos de las consecuencias de la rebeldía contra Dios. Eso es exhortar, mis niños. A eso lo mandó. Y miren, a Joseph Canick le mandó a que se uniera a la iglesia verdadera y que se bautizara, porque él creía, pero aún no se había bautizado para arrepentimiento. Esto significa, mis niños, que solo estaba como investigando la iglesia y le agradaban los mensajes, pero no se decidía al bautismo. Y lo invitó a bautizarse. Y lo hizo. Se bautizó Joseph Kenny por el bautismo por inmersión para perdón de los pecados. Entonces, mis niños, después el Señor le dijo como vimos a Jairo, que fortaleciera la iglesia. ¿Por qué le dio ese llamamiento tan especial? Porque la iglesia estaba siendo perseguida. Él iba a consolar a los santos. Por eso, mis niños, en el libro de Mormón, en el libro de Mosías 18:10, el Señor les dijo que todo el que viniera a él tenía que estar dispuesto a llorar con los que lloran, a consolar a los que necesitan de consuelo.
ser testigos de Dios en todo tiempo, en todo lugar, aún hasta la muerte, y servirle siempre. Ese, mis niños, es el convenio del bautismo. Yurin ya lo había hecho. Por eso el Señor lo mandó a consolar a los santos, porque todos los convertidos a la iglesia verdadera estaban recibiendo persecución de esos los enemigos de la obra. Se reían, se mofaban de los miembros de la iglesia. Aún llegaron, mis niños, a agredir al profeta José Smith en un momento que él estaba bautizando. Pero cuando el profeta José Smith vio que su padre, Joseph Smith, había sido bautizado, cuando se levantó del agua y salió del bautismo del agua, lo abrazó y le dijo que Dios le había permitido ver con sus ojos, verlo convertido a la iglesia verdadera, porque se reunían o se congregaban en diferentes iglesias. Y dijo el profeta José Smith, se apartó de sus amigos y fue a orar al bosque a agradecer a Dios por haber visto a su padre bautizarse, y dijo, ahora mi gozo es completo. ¡Qué bendición, mis niños! No importa cuántos sufrimientos nos traiga por habernos convertido a esta obra, pero mis niños, como dice un himno tan especial que en este momento lo van a escuchar, lo llena de fortaleza. Escuchen. Muy bien. Entonces, qué especial, mis niños. El Señor nos consuela. Sé que esta obra no es fácil, porque las cosas sagradas son difíciles. Y por eso el Señor, al igual que en el tiempo de Isaías, mandó a Yurin Smith a fortalecer la iglesia. Mire la iglesia cuando estaba el profeta Isaías. Dijo el Señor a Isaías, fortalecer las manos caídas. El mismo llamamiento de Yurin Smith. Fortalecer las manos caídas y afirmar las rodillas debilitadas. Decid a los de corazón apocado, sed fuertes, no temáis,
He aquí que vuestro Dios vendrá con venganza, la recompensa de Dios vendrá, Él vendrá y nos salvará. Así es, mis niños. Debemos soportar con paciencia todas las aflicciones que nos vinieren a causa de habernos embarcado en esta obra. Recién conversa, yo, mis niños, quiero compartirles. Sufrí mucho por haberme convertido a la iglesia. Mi propia familia me despreció por ser miembro de la iglesia de Jesucristo. Decía que los mormones éramos locos. Yo, muy triste, me refugié en las escrituras y encontré un pasaje, mis niños, donde de la misma manera trataron al apóstol Pablo. Pero Pablo les dijo: si estoy loco, es para Dios. Si estoy cuerdo, es para vosotros. ¡Qué bendición, mis niños! Al haber recibido este legado de persecución, me llena mi corazón de un testimonio verdadero que esta es la obra de Dios. Entonces, mis niños, vemos que el mismo llamamiento que le dio a Jurgen Smith, el Señor se lo dio a Isaías. Y vamos a ver a Jurgen Smith cómo se lo dio en el libro de Doctrina y Convenio 23:7. Y dice que Jesús desea que yo fortalezca a las personas que me rodean. Entonces, así fue, mis niños, como el Señor llamó a Jurgen Smith y a cada uno de ellos. Le dijo: te hablo a ti unas pocas palabras, porque tú estás bajo condenación y abierto está tu corazón, desata tu lengua y tu llamamiento es exhortar y fortalecer a la iglesia de continuo. Por tanto, tu deber es para con la iglesia perpetuamente, y esto a causa de tu familia. Porque a causa de la familia, mis niños, era la familia escogida, la familia llegada para sacar a luz a la iglesia del desierto, de las tinieblas a la luz, a través de la restauración. Y siguió diciendo el Señor a Samuel: te hablo algunas palabras porque tú también estás bajo condenación y tu llamamiento es exhortar, fortalecer a la iglesia, y todavía no has sido llamado a predicar. Aún no se le había dado el llamamiento misional a Samuel, de manera que localmente iba a exhortar y a fortalecer la iglesia de las persecuciones. Voy a compartirles en la Biblia también, mis niños, una escritura en Romanos 15, Romanos 15:1. Vamos a ver, Romanos 15:1 dice: así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Porque mis niños, los más fuertes espiritualmente, vamos a fortalecer a los más débiles. ¿Y de qué manera, mis niños? Veamos. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Mire, qué bonito y qué especial la escritura que nos dio el Señor a través del apóstol Pablo. Dice que vamos a fortalecer a los débiles en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Significa que cada uno de nosotros
tenemos la bendición de tener maestros dentro de la iglesia para ayudar a los nuevos conversos a entender las escrituras y que puedan tener un testimonio de la verdad. Entonces, qué bendición, mis niños. Les comparto la Biblia para que vayan atando, uniendo el Evangelio, tanto que contiene la Biblia como la que contiene el libro de Doctrina y Convenio, que son revelaciones dadas por Dios al profeta José Smith. O sea, como dijo el Señor, sé que estas cosas son verdaderas y que no estamos añadiendo ni quitando a las revelaciones del Apocalipsis. También el Señor puede elevarnos en nuestras aflicciones. ¿De qué manera, mis niños? Pongan mucha atención en el himno que escucharon. De esa manera el Señor puede elevarnos en nuestras aflicciones. Vamos a leer en Doctrina y Convenio 24 y 15. Dice 24:15 dice: y en cualquier lugar donde estéis. Ay, miren qué terrible, mis niños. Esto no lo saben ustedes, pero hoy tienen la oportunidad de saberlo. Qué terrible para aquellos que no quieran recibir a los siervos del Señor. Mire qué dice 24:15. Y en cualquier lugar donde entréis y no os reciban en mi nombre, dejaréis una maldición en vez de una bendición. Y sacudiendo el polvo de vuestros pies en contra de ellos como testimonio, y limpiaos los pies junto al camino. Miren, mis niños, qué terrible cuando en un hogar le niegan la entrada a un siervo del Señor, de la iglesia verdadera. Los mandó el Señor a sacudir el polvo. Y en la Biblia dice que será más tolerable para Sodoma y Gomorra en el día del advenimiento de Jesús que para aquellos que cerraron su puerta y cerraron su corazón a la palabra de Dios, mis niños. De esa manera, el Señor consuela a sus discípulos que son perseguidos. Y continuó diciendo el Señor, mis niños: y acontecerá que mandaréis que sea herida en mi nombre cualquier persona que descargue la mano con violencia sobre vosotros. Y he aquí, en mi propio tiempo los heriré conforme a vuestras palabras. Mis niños, debemos orar por cada una de aquellas personas que son duras de corazón y no permiten que el Evangelio entre a sus corazones, para que no reciban esta maldición peor que la de Sodoma y Gomorra. Oremos por ellos, mis niños, para que ablanden sus corazones y puedan recibir al Señor. Además, el Señor nos enseñó, mis niños, en el libro de Doctrina y Convenio, porque le dijo al profeta José Smith: y a quien litigare contra ti, la ley lo maldecirá. Aquellos que contiendan contra un siervo autorizado del Señor, lo maldecirá. Y no llevarás ni bolsa, ni bolsa, ni alforja, ni bordón. Cuando le está dando el llamamiento, mis niños,
porque has sido llamado para podar mi viña vigorosamente por última vez. Qué especial, mis niños. Por última vez será podada la viña. Por última vez seremos recogidos para comparecer ante el Señor. Y a Emma Smith y a todos mis niños le dio un llamamiento. Y el llamamiento de Emma Smith, la esposa de José Smith, era que pudiera, mis niños, consolar a su esposo en sus aflicciones. Y ella también consolarse en cada una de las persecuciones de su amado esposo. Y también le dijo, por consiguiente, eleva tu corazón y regocíjate y adhiérete a los convenios. Cuando nos adherimos a los convenios que hemos hecho, mis niños, en el bautismo, nos fortalecemos. Tenemos el anhelo de perseverar hasta el fin. Y le dio un llamamiento además a Emma Smith. Le dijo, también te será concedido hacer una elección de los himnos sagrados de acuerdo con lo que te sea indicado. Himnos sagrados, mis niños. Por eso en la Iglesia de Jesucristo cantamos himnos, porque los himnos son solemnes. Los himnos deben ser reverentes, porque el Señor le dijo a Emma Smith, mis niños, que un himno, mire, le dijo, en mi dice, 25:11 le dijo, continúa con el espíritu de mansedumbre y cuídate del orgullo. Deleita tu alma en tu marido y en la gloria de Dios. Y le dijo, porque mi alma se deleita en el canto del corazón. La canción de los justos es una oración para mí y será contestada con una bendición sobre su cabeza. Entonces, mis niños, cuando escuchemos un himno, debemos ser reverentes, porque es una oración a Dios y Él se regocija y nos contestará con una bendición sobre nuestra cabeza. En la antigüedad, en la iglesia, en el ministerio terrenal de Jesucristo, también Él, cuando fue, mis niños, a orar, allá en el monte de los olivos, cuando iba a ser crucificado, Él cantó un himno, miren, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Un himno, no dijo una canción, un himno es reverente, un himno es solemne. Esto me llega a indicar, mis niños, también que yo y cada uno de ustedes están en la iglesia verdadera. Cantamos himnos para alabar a Dios, porque es una oración a Él. Sé que estas cosas son verdaderas. Las comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.